En el tema del día, en este debate que hubo en la legislatura, día largo, les agradecemos a los diputados que han venido, cansados también porque fue un día que arrancaron 8 o 9 de la mañana y no pararon. Bueno, está Gabriela Dufour, del bloque de Frente para la Victoria, y Manuel Paleroi de Cambiemos. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a ver si podemos contarle a la gente rápidamente y que ustedes puedan dar sus pareceres de los temas importantes de lo económico que hoy se trataron en la legislatura. Pacto fiscal está ratificado. Se agregó un artículo que dice que, no sé si lleva tranquilidad al resto de la gente o no, que las leyes que puedan verse afectadas por la aplicación del pacto fiscal, pongo como ejemplo el 8 por 1000 que hablabas con el ministro Marcial Paz del tema del trabajo que se utiliza, es muy importante, se utiliza incluso cuando hay conflictos en las empresas para solventar salarios, una tasa que se cobra el 8 por 1000 a las empresas de acuerdo a la cantidad de empleados que tienen. Bueno, eso sería un impuesto regresivo para el gobierno nacional que los quiere ir sacando. Después, la baja progresiva de ingresos brutos, de impuestos de sellos. Bueno, la pregunta para ustedes es, y quiero que me cuenten cada uno, con ese artículo, si cambian algo o no, si la legislatura todavía tiene la última palabra, por ejemplo. En mi entender, sí. Y digo, la prueba está un poco en la lógica que aplicó el propio Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional aprobó el pacto, pero para modificar la distribución o el beneficio que le otorga a la provincia de Buenos Aires respecto del impuesto a las ganancias, tuvo que modificar la ley de impuesto a las ganancias. Entonces, lo que queda claro, que más allá del pacto que hoy se aprobó y con el que nosotros no estamos de acuerdo, la realidad es que después las leyes específicas, particularmente las que tienen que ver con las cuestiones tributarias, luego tienen que tener leyes aprobadas específicamente. Eso es mi criterio y creo que el Gobierno Nacional así lo entendió porque modificó, adhirieron al pacto para modificar la ley previsional, luego tuvieron que hacer una modificación en la ley previsional. Decía el pacto, la modificación en el tema impositivo, luego tuvieron que hacer una modificación en el impositivo. Así que, más allá de nuestro desacuerdo político con el pacto, hoy creo que el conjunto de la sociedad tiene que tener cierta tranquilidad en que luego el conjunto de las leyes, especialmente las tributarias, las previsionales o todo lo que afecta, va a tener que tener tratamiento específico. Manuel, por ejemplo, para sumar a lo que dice Dufour, en los municipios, el tema de ingresos brutos, que en esta provincia es muy particular comparado con otras, ¿no? ¿Esta ley afecta en algo? No, nosotros entendemos que no afecta en lo absoluto. De hecho, los ministros de Economía, tanto el ministro Oca, que renunció hace pocos días, como el ministro Garzonio, que lo reemplazó, sostienen la misma posición y nosotros también entendemos que esa autonomía municipal no es afectada por la ratificación de este pacto o de este consenso fiscal, por lo cual le hemos transmitido permanentemente tranquilidad a los municipios en ese sentido, porque hay que destacar que el principal ingreso que tienen las municipalidades, especialmente las municipalidades grandes, ¿sí? Entiéndase, Trelew, Rawson, Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn, es precisamente ingresos brutos. Solo la posibilidad de que eso se vea afectado claramente sería un perjuicio para los municipios, pero nosotros entendemos que de ninguna manera esto es así y por eso le hemos manifestado siempre tranquilidad a los intendentes en este tema. Ahora, las leyes tributarias que mencionaban ustedes que van a ir a la legislatura, ¿vienen desde el gobierno? ¿Tienen que ingresar desde el gobierno? Y van a comisión de tiene que seguir todo el proceso, ya están todas algunas, ingresadas. por ejemplo, la de obligaciones tributarias está desde el año pasado, no se trató. De hecho, el Poder Ejecutivo ha intentado que se trate en las sesiones extraordinarias, estaban al menos entre los temas propuestos, y alguna modificación del Código Fiscal también. Esto sí, claramente son leyes, coincido con la diputada Dufour en este sentido, son leyes específicas que más allá del marco general que da el pacto, luego hay que reglamentarlo a través de normativas provinciales, sin ninguna duda. Y lo que deja de percibir la provincia, porque va a recibir menos impuestos, está claro. Hay un artículo que hoy escuchaba incluso de las tribunas que se metían, dice, es una cuestión de fe, ¿cuánto te van a compensar? Algunos que habían leído un poco más, ¿no? Me veía Goodman, por ejemplo, que estaba en la tribuna. Se agarra la gente que aprueba el pacto y dice, bueno, el gobierno dice que la plata que no entre la van a compensar. Y otros dicen, bueno, pero eso no está claro, bien definido. Hay cosas que están claras y hay cosas que no están claras. Hay una cuestión que a criterio nuestro es grave y es que como la provincia de Buenos Aires es la gran beneficiaria de esto y el impuesto a las ganancias es la que se va a llevar la mayor porción, o en el caso de los impuestos al débito se lo cedieron, las provincias se lo terminaron cediendo, hay algún mecanismo de tipo compensatorio, pero ese mecanismo se ajusta
por inflación, pero si hubiera mayor actividad económica, mayor crecimiento, ese mayor crecimiento a las provincias no las beneficia. Entonces, o sea, se toma como parámetro el 2018, por ejemplo. El 2017. 2017. Se va a tomar el 2017, que no ha sido un año bueno, que ha sido un año con poca actividad económica, entonces ahí hay un claro perjuicio en cuanto a que le van a tomar eso como referencia, pero si hubiera, cosa que no lo vemos a corto plazo, pero si hubiera alguna mejora en los mecanismos impositivos, en las recaudaciones, automáticamente las provincias no se van a ver compensadas porque así está establecido la no compensación. La otra cosa que sí hay un perjuicio claro para los municipios es que ese mecanismo de compensación se lo saca de la ley de coparticipación y se lo dan con un mecanismo compensatorio a la provincia y lo tiene que, el gobierno nacional decidió por la provincia, le quitó potestad tributaria a la provincia o presupuestaria, entonces le dicen, no, usted lo tiene que destinar a obra. Y no es coparticipable. Esto automáticamente hace o perjudica, mientras no haya algún reconocimiento, va a perjudicar directamente a los municipios en lo que van a recibir en ese es de coparticipación. Así que hay una previsión de que van a recibir menos plata los municipios, así que el perjuicio está ahí. Quizás la legislatura pueda tallar en esto, digo, ustedes idear algún mecanismo para compensar los ingresos de los municipios, los mismos intendentes se lo van a reclamar. No solamente sobre los ingresos, creo que acá hay que trabajar fuertemente en las obras de infraestructura que necesita esta provincia y que, por supuesto, la gran mayoría de ellas deben estar dentro de los ámbitos municipales. Creo que allí sí la legislatura y el Poder Ejecutivo tendrán que redistribuir esos fondos para obras en obras que beneficien a todas las localidades. Creo que allí dependerá, por supuesto, de la voluntad política del gobernador. Yo tengo mi percepción respecto a cómo se ha manejado hasta ahora, pero creo que está a tiempo de corregir el rumbo y a partir de allí creo que los municipios no van a verse afectados, no lo van a recibir en efectivo, por decirlo de alguna manera, pero sí lo van a recibir con obras de infraestructura que claramente todos los municipios necesitan. El otro tema me parece sí, que es el otro tema... el que interesa mucho, que hay gente que nos sigue, el comercio, más entre Leo que tiene mucha gente, ¿no? que provee al Estado. Hablamos de, el mecanismo que se implementó hoy, que lo acordaron con el ministro de Economía, de cómo empezar a ponerse al día con el tendal que hay de deudas, ¿no? Que viene de larga data. Sí. ¿Qué nos pueden contar de qué es lo que se aprobó? A ver, lo que hoy trabajamos y se aprobó es algún mecanismo para ir saneando las deudas que lo que se llama habitualmente deuda de tesorería. ¿Qué significa eso? Los proveedores grandes, medianos y pequeños que el Estado tiene. La mayoría de ellos vinieron hasta hace muy poquito tratando de seguir entregándole insumos, bienes, obras al Estado, pero muchos de ellos hoy se ven en una situación casi impedidos de poder prestarle servicio. Bueno, entendimos que había que encontrar algún mecanismo. Bueno, el mecanismo que encontramos es, primero, verificar la deuda. Esto es lo primero que le vamos a plantear. En esto hubo una crítica y creo coincidencia en los bloques opositores, es que no... Cuando hubo la verificación en la ley de emergencia anterior, no fue muy transparente el mecanismo, unos cobraron, otros no, entonces nosotros dijimos, bueno, en este caso va a haber un tratamiento igualitario, parejo, donde algún mecanismo, con algún organismo de contralor, como es la Contaduría General, es la que va a tener que hacer ese tema. Cuéntenos los detalles de ese mecanismo, es importante. Sí, una noticia, ¿cómo se fiscaliza? Claro, ¿no? se va a publicar en los diarios, creo que tiene que hacer una declaración jurada, ¿no? Exactamente. Si son más o menos amigos del gobierno. No, por eso, rápido, claro. Por eso digo, en este caso no va a haber diferenciación, va a haber en todas las oficinas de rentas de la provincia, en los juzgados de paz donde no hay oficina de renta o en la Contaduría General, y se va a hacer una declaración jurada que da origen a las deudas, digamos, cuánto es lo que el proveedor en este caso o la empresa constructora reclama. La Contaduría General va a hacer la verificación de la deuda, va a decir si el origen es legítimo y legal, y sobre la base de eso le va a mandar la información a la legislatura para que la legislatura se convierta en un verdadero o una verdadera comisión de control y seguimiento. Una vez no se ha dado nunca eso de las comisiones de control, te digo. ¿Cómo va a estar integrado el tema? No, es la propia comisión. Creo que inteligentemente los diputados que lo han redactado y apoyado, nosotros no acompañamos, después puedo dar los argumentos por qué no,
pero en el proyecto de ley o en la ley ya sancionada se pone como condición. Digamos, legalmente la palabra condición es, si no se cumple esto, no puede seguir adelante la ley. Es decir, si no se informa a la legislatura, no van a poder emitir finalmente ese bono para cancelarlo. Exactamente. Esto es importante que lo tenga en cuenta el Ejecutivo, porque de los errores cuando, pasado, digamos, ¿no? claramente, cuando al menos nosotros lo leímos, dijimos, bueno, en ese sentido están bien orientados, porque justamente condicionar la marcha de la ley del programa de cancelación de deudas está vinculado a que previamente se brinde esa información a la legislatura. Una vez que esté verificado, lo que van a hacer es, separamos en distintos grupos. Entendemos que aquel grupo que le deben plata desde antes del diciembre del 2015 y es un pequeño proveedor cuyo monto original no supera los 300.000 pesos, en 90 días le tienen que cancelar la deuda. Tienen que, efectivo. Efectivo, en ese caso efectivo. Hasta 300.000 en valor original. Luego hay un grupo que va entre 300.000 y 1 millón. Las deudas más viejas van a tener un periodo de gracia, el gobierno va a tener un periodo de gracia de 6 meses, pero le va a entregar inmediatamente un bono de cancelación o un título de cancelación de esa deuda. ¿Qué es lo que planea la ley? Que con eso se pueda también ir pagando deudas que los propios proveedores tienen. La verdad es que lo que estamos generando es un capital de trabajo circulante para que la gente pueda ir al banco a descontarlo. Bueno, le queda al Ejecutivo la tarea de... ¿no? O una bicicleta. No, bicicleta no, porque esto ya en momentos de crisis, este es un mecanismo que funcionó, especialmente cuando uno sabe que los proveedores del Estado son todos clientes del Banco de la Provincia de Chubut. El agente financiero, el organizador que ponemos en la ley es el Banco del Chubut. Le queda ahora al Ejecutivo organizar toda la relación con el banco. Pero estamos convencidos que esto es una forma de que los proveedores tengan un respaldo de estas deudas que lamentablemente hasta ahora vos ves la preocupación. Todos realmente tenemos relaciones con pequeños proveedores o grandes proveedores y la incertidumbre de qué va a pasar en el Estado era muy grande, así que bueno, entendemos que con esto se formalizan las deudas al 28 de febrero y va a permitir ir ordenando la situación. No, ¿y cómo se fija? A mí me queda esto de declaro que me deben y luego ¿qué hago? Nada, ahí se queda esperando que le verifique a la Contaduría General. Y la Contaduría es la que lleva adelante después la recopilación de los papeles, ¿no? Presenta los papeles, la Contaduría... A ver, hay que también explicar que el Estado tiene registros, hay todo un sistema desde hace muchos años, que es el Sistema de Información del Estado, que va a poder verificar si lo que están diciendo o no. Una vez que se verificó que esa es la deuda, esto va a ser reconocido por un instrumento legal que se va a publicar también en el boletín oficial y se va a decirle, a usted le reconocieron tanta deuda. Entonces, a partir de ahí es que con esa certificación y consolidación de la deuda, contra eso se va a emitir este título que se va a canjear y que le va a permitir a los proveedores por lo menos tener algún respaldo para ir a reclamar o por lo menos entregarlo porque es endosable. Esto es una cosa importante. ¿Transferible, endosable? Es transferible y endosable para que vayan y bueno, tienen una deuda con alguien, se la acepta. Esa persona puede ir por ahí esperar o no, o negociarla en otros ámbitos. Bueno, ahí creo que está la punta, quería preguntarle a Palerón y le habló de bicicleta. ¿Por qué no acompañaron ustedes? Bueno, por 2 o 3 motivos. En primer lugar, nosotros entendíamos que primero se debía conocer cuál era el estado de deuda de la provincia. Yo no dudo de la buena voluntad aquí de la diputada Dufour, que ha sido la que ha redactado este proyecto, después se habrá enriquecido seguramente con otros legisladores, pero más allá de esa buena voluntad, hoy no podemos estar nuevamente pidiéndole al Estado que verifique las deudas anteriores al 31 de diciembre del 2015, porque eso ya se hizo. Es más, no solamente se hizo la verificación, sino que deberían estar canceladas esas deudas con el anterior endeudamiento. Y luego pedirle, es algo extraño, pedirle al Estado que verifique las deudas en la cual esta misma gestión cometió, digamos, los gastos, las deudas son de este gobierno provincial, con lo cual no pareciera necesario que tenga que ir el proveedor a decir a mí me deben 1.000 pesos porque el Estado sabe que le debe esos 1.000 pesos. Y por otra parte creo que la ley no obliga al Estado en sus distintas áreas a recibir este bono, de hecho no lo obliga tampoco al Banco del Chubut,
con lo cual será una cuestión voluntaria y dependiendo de los montos, después seguramente el banco o las propias oficinas públicas, como podría ser rentas, verán si los reciben o no. Por eso creo que es una bicicleta, se gana 70, 80 días hasta la verificación y a partir de allí la emisión de estos pagaré, porque la verdad es que no es mucho más que esto, creo que va a generar una expectativa que por allí no va a cumplir luego con esa misma expectativa que los comerciantes le generen. Ojalá la provincia además pueda cumplir luego con esto, porque a partir de los 90 días, como decía el diputado Dufour, debe cancelarle a todos aquellos que tenían una deuda original menor a los 300.000 pesos, se lo deberían cancelar en efectivo. Bueno, uno ve cómo está la provincia hoy, dice, esto parece difícil, porque además no sabemos si es 1, 2 o 1.000 los proveedores que se les debe 200.000, 250.000 pesos. Bueno, parece un poco extraño. Yo creo que en la implementación o en la aplicación de esta ley se van a ver algunos problemas y básicamente porque hoy no sabemos a cuánto se le debe. Esta misma ley, con los números sobre la mesa de cuánto se le debe a cada proveedor, hubiera sido distinto, se podría haber trabajado sobre números firmes y además sobre los vencimientos que fueran posibles de pagar por parte del Poder Ejecutivo, que hoy no se sabe, no puede pagar las deudas que están ya contraídas, difícilmente pueda cumplir con esto. Pero bueno, ojalá sea una herramienta, nosotros tampoco lo votamos en contra, entendíamos que previamente se debían conocer los números, no se pudo, esperamos que sea una herramienta que le sirva al menos a los comerciantes que la provincia los está dejando al borde de la quiebra. Hablábamos fuera del programa con Gabriela de los transportistas, por ejemplo, ¿no? Estaba justo el ministro acá de gobierno con los transportistas que prestan servicio al Ministerio de Educación. Mire, el año pasado trabajaron algunos meses, no cobraron prácticamente ningún mes y luego dejaron de prestar el servicio. Es decir, muchos vecinos por allí no lo saben, pero sí lo saben quienes mandaban a los hijos a través de estos transportes a las escuelas de Chácara, por ejemplo. Durante meses ese servicio no funcionó porque no se les pagó. Bueno, a esas empresas, hoy les puedo asegurar, algunas están en quiebra producto de esta mala acción o falta de acción en el pago del Ejecutivo. Yo quiero aclarar que si bien el relevamiento tiene que ver con la igualdad de oportunidades que le queremos dar a todos los proveedores del Estado. Ese fue el objetivo por el cual estamos planteando eso. Lamentablemente, sí, no, los hubo y realmente eso fue, vos decías hace un rato, ¿aprendemos de los errores? Sí, aprendemos de los errores. Lamentablemente, los que acompañamos, y en este caso... 26 diputados. 26 diputados acompañamos la ley de emergencia anterior. Lamentablemente, cuando hubo que hacer la verificación, mucha gente le hicieron firmar verificaciones o en algunos casos hasta no los consideraron. Entonces creo que la razón por la cual ahora estamos planteando la verificación es que todo el mundo tenga igualdad de trato, porque no solo se da igualdad de trato en el momento de la verificación, sino el criterio por el cual se va a reconocer la consolidación. No queríamos ser muy técnicos, pero el tema de qué intereses se van a reconocer, no va a haber ningún funcionario de este gobierno que se va a sentar en una mesa a cerrar o a acordar algún mecanismo de quita o algo por el estilo. Bueno. La verdad que tenemos que decirlo, hay mucha gente que te lo contaba informalmente, que había como algún mecanismo de privilegio. Bueno, uno de los motivos por los cuales fuimos muy rigurosos con el tema del relevamiento y el reconocimiento y en la modalidad de consolidación es evitar que haya algunas personas que se vean, ante la desesperación, se vean presionados sí, incluso a ceder su bono por un valor inferior. Que exactamente, esa es la presión de la plata en la mesa. Exactamente, ¿no? Entonces este fue el motivo... Hay un dato político, Gabriela, que quiero meter porque viene a cuento acá. Agarran al gobierno, creo que con una debilidad política, y logran ustedes cosas que venían intentando hace rato y no podían. Lo de los superpoderes. Esto de que el ministro de Economía o el Ejecutivo pueda cambiar partidas a su antojo y después en todo caso informar a la legislatura, hoy lo derogaron. Fue derogado. Esa fue una pelea, imagino, habrán dado con Garzoño. Creo que Garzoño dijo, hagan lo que quieran, yo necesito que me saquen esto. No, a ver, en la charla con Garzoño fue muy amable, en el buen sentido, se lo planteamos. A ver, pero esto tiene que ver con una cuestión, los superpoderes se derogan, pero también hay una cuestión que se suma a esto. Lo que le pedimos, y esta fue sí un pedido muy especial, es, primero, queremos saber cómo está la situación financiera de la provincia, queremos conocer el flujo de fondo, esto de por qué hay que escalonar los sueldos, queremos la explicación de por qué está pasando esta situación, y la otra cuestión muy fuerte es, queremos un presupuesto real.
¿Por qué? Porque hay que reconocer que cuando vos ponés los famosos superpoderes, hacen un presupuesto, una proyección, y no hacen a veces un presupuesto real. Entonces hoy todos, creo que por una cuestión de responsabilidad, queremos un presupuesto real, y sobre la base de eso, esto que de alguna manera decía Manuel, ¿qué obras se van a hacer en cada municipio? ¿Por qué? Porque nos ha pasado que los intendentes nos dicen, qué bueno, en el presupuesto tenemos la obra, y resulta que después la cambiaron la obra y no tiene la obra ningún municipio. Bueno, un poco el compromiso de hoy... como una emergencia de Comodoro. Tiene que ir a preguntar a la legislatura, es urgente, hay que salir a solucionar el problema de Comodoro, tiene que ir a preguntarle, saco de esta obra para tapar este problema. Pero vos tenés partidas que podés utilizar claramente, y además siempre ha existido la voluntad política de resolver las situaciones de emergencia. Lo de Comodoro fue uno, no fue la única, luego en la cordillera también hubo situaciones de emergencia. Claro, bueno, el agua aquí porque muchas veces se pone el argumento de que el Ejecutivo tiene unos tiempos y la legislatura otro, y esto traba mucho. Mira, yo creo que la emergencia de Comodoro fue prueba de que primero vos tenés partidas presupuestarias para las emergencias, y esto siempre existe en los presupuestos, y las primeras situaciones se pueden salvar rápidamente. Y luego creo que hemos dado muestras acabadas, todos los bloques, de que cuando se necesitó nuestra participación, y hemos sacado situaciones en las cuales por ahí había algún conflicto con la policía, había que sacar el aumento de la policía, lo sacamos de un día para el otro, con un compromiso fuerte de todos nosotros, de resolver las cuestiones. Nosotros no hemos nunca, y creo que eso hay que reconocerlo, en los últimos 2 años, cada vez que el Ejecutivo pidió cosas que estaban bien fundamentadas y que entendíamos que eran en beneficio del conjunto, creo que la oposición ha mostrado responsabilidad, y no como a veces nos dicen, ¿no? Para ir cerrando, pues ya se nos ha ido el tiempo, esta comisión fiscalizadora, no sé si está bien el nombre, que va a funcionar en la legislatura para el tema de las deudas, ¿es así? ¿Va a funcionar ahí adentro? ¿Va a pasar la documentación por ese lugar, aparte de contaduría, para dar un visto bueno, un visado? A ver, la comisión de fiscalización es la misma comisión de presupuesto que tenemos en la legislatura, que somos los mismos que conocemos las temáticas. Esto nos parecía más oportuno hacer eso y no crear una nueva, sino que la misma comisión es la que tiene, la comisión habitual de presupuesto es la que tiene que hacerlo. Esa es la primera cuestión. Y la otra cuestión, que en la redacción, es decir, cuando se recepciona esa documentación, simultáneamente, cuando va a la contaduría, también va a venir los organismos que recibieron, que en este caso son los juzgados de paz, renta, en simultáneo la tienen que mandar a la a la comisión. Y luego, cuando se consolida, la Contaduría General tiene la obligación de mandarlos también. Es decir, no es una decisión del Ejecutivo, de ningún funcionario en particular. Es el porqué. Y en esto vamos a decirlo, hay funcionarios que tienen, el caso de la Contaduría es un organismo de la propia Constitución y tiene obligaciones. El contador general, si no cumple con esto, él puede ser sancionado, aunque no lo digamos en la ley, porque está incumpliendo con los deberes que tiene. Así que está hecha con toda la intención de que no haya un funcionario de carácter político que le diga no mande, si mande, ocultar. Un operador, basta, un facilitador. Sí. La última, desde lo político, ¿no? Quería cerrar con Manuel. La última foto que teníamos de legislatura fueron esos 7 diputados sentados solos, la legislatura vacía, el gobierno que quería sesionar y no podía. Y hoy vimos, me parece, un escenario distinto. Se abrió otra etapa con esto de Garzonio, de sentarse, creo que también Arcioni bajó los decibeles. Yo creo que el gobierno, y hoy algunos diputados lo exhibieron, creo que fue el diputado Gómez particularmente, del Frente para la Victoria, que ha habido malos interlocutores, y a veces lo sigue habiendo, ¿no? El ministro coordinador, lo digo con todas las letras, Sergio Mamarelli, ha sido muy malo en el intento de diálogo con la legislatura. El resto de los ministros de la misma manera. Bueno, Garzonio ha aparecido con un perfil por allí más humilde, quizás también por la necesidad del Poder Ejecutivo, pero bueno, en buena hora. Nosotros esperamos que haya diálogo, que no significa ir a sesionar cada vez que el gobernador lo requiera, porque yo lo he dicho en otras oportunidades, yo quería sesionar para tratar el pacto fiscal cuando tuviéramos los votos para sancionarlo, para aprobarlo. El gobierno arriesgó en la sesión extraordinaria que probablemente hubiera habido quórum, e incluso podrían haber estado todos los diputados presentes, y no salía el pacto. Y a nosotros nos interesaba que se aprobara, lo digo desde el bloque de Cambiemos. Por eso lo he manifestado, hubo mucha irresponsabilidad de parte del gobernador, creo que mal aconsejado,
mal informado por sus allegados, y hay otros allí personajes rondando la Casa de Gobierno que creo que han impedido que haya un diálogo fluido entre el Legislativo y el Ejecutivo. Y abonando las palabras de Gabriela, la oposición ha mantenido siempre, en los momentos críticos, una actitud responsable de acompañar al Poder Ejecutivo con leyes que ha necesitado. Pero esto de ninguna manera es firmarle un cheque en blanco como pretendían. Permítannos que vayamos a renegociar la deuda y que nos podamos endeudar en 600, 700 millones de dólares y después los vamos a informar. Mire, esto no va a suceder. Creo que todos los bloques de la oposición hemos sido coherentes también con ese mensaje, porque nosotros esperamos que esto se mejore, que la provincia salga a flote, pero también con todos los números sobre la mesa. Mire, yo, para cerrar, la provincia tiene una deuda consolidada con deuda pública que supera los 23.000 o 24.000 millones de pesos. De esa deuda, el 75% es en dólares aproximadamente, con lo cual, imagínense la gravedad de la situación de la provincia si no se administra correctamente. Y acá no estamos hablando de gobernabilidad, porque otro concepto que hablábamos con Gabriel antes de iniciar el programa, este tema de la gobernabilidad, el que lo impuso en agenda o el que lo puso en agenda fue el propio Ejecutivo, porque nadie duda de que la gobernabilidad está garantizada, porque hay un gobernador que está en pleno ejercicio de sus facultades, hay una legislatura funcionando, un poder judicial funcionando. Es decir, poner en duda la gobernabilidad por un problema de caja es absolutamente irresponsable. Nosotros entendemos que hay que acompañar al Poder Ejecutivo en la discusión de estos temas, pero bueno, el Poder Ejecutivo sabrá proponer cosas correctas, o como en este caso, que la propuesta terminó saliendo de un bloque o de una legisladora o de un grupo de legisladores y no del propio ministro o de los ministros del Ejecutivo. Hay evidentemente falta de capacidad de gestión, esto hay que decirlo. No podemos responsabilizar por la situación económica de la provincia a Mariano Arcioni, lo dije acá mismo hace algunas semanas. Esta provincia venía con un serio problema financiero y explotó luego de las elecciones, y se contuvo hasta que pasaran las elecciones, porque creo que el resultado hubiera sido otro si esto un mes antes no se hubieran podido pagar los sueldos en término, este desdoblamiento se hubiera dado en el mes de septiembre o octubre. Bueno, lo escondieron mientras pudieron, hoy ya es imposible esconderlo y hay que decirlo con todas las letras. La situación de la provincia del Chubut es sumamente grave en lo financiero, está necesitando de auxilio de parte del gobierno nacional y probablemente esté necesitando de algunas otras normas que trataremos en la legislatura. Bueno, se nos acabó el tiempo. Una cosa que me gustaría aclarar, hoy cuando hablamos con Garzonio, por lo menos el Frente para la Victoria también le pidió que, así como empezó un camino de diálogo hacia los legisladores, también entendemos que con los gremios estatales también tiene que empezar un camino de diálogo y de exponerle a los gremios la situación. Porque esto de anunciar el diálogo, pero siempre después confrontar, no construye. Entonces, me parece que hoy se lo pedimos especialmente, me parece que también los gremios estatales se merecen el respeto y saber cómo está la situación, y eso va a contribuir a que podamos salir de una crisis que es cierto que es muy seria, pero me parece que en ese sentido solo con franca diálogo y no con enunciación, pero nunca termina de hacerse realidad, ¿no? Gracias a los dos por venir. Gracias a vos, muy gentiles. Hacemos la pausa nosotros y minutos finales de la edición de hoy de martes 12.